gracias por estar con nosotros. Continuando con esta serie de videos que hemos denominado refrigeración con chiller. Vamos entonces a dar inicio a nuestro episodio número 3, donde vamos a comentar la distribución del agua helada con chiller. A la izquierda tenemos entonces el chiller. Habíamos comentado en el episodio anterior que el agua sale por acá, llega por aquí y se encuentra con una bomba secundaria. Habíamos hablado que esta bomba secundaria se encarga de llevar el agua helada a toda la aplicación. Ese caudal de agua nos va a permitir enfriar estos puntos. El control del flujo de agua se realiza mediante estas válvulas solenoides, donde habíamos dicho que cuando las válvulas se encuentran cerradas es porque la temperatura que estábamos buscando ya la hemos logrado. Entonces las válvulas cierran. Ahora habíamos mencionado que el comportamiento de este tipo de sistema con una bomba secundaria para la distribución de agua a la aplicación y una bomba primaria para alimentación al chiller sin variador de frecuencia trabaja de la siguiente manera, y hago un resumen rápido. Teníamos la bomba, la curva de la bomba, aquí tenemos la presión, aquí vamos a tener el caudal. Ya habíamos mencionado que aquí vamos a tener la curva del sistema. Habíamos mencionado que se iba a tener un caudal total. El caudal total iba a presentarse cuando todas las válvulas solenoides se encuentran abiertas. En el momento que todas las válvulas solenoides están abiertas, tenemos este caudal que vamos a llamar rápidamente caudal 1. Y tenemos una presión que vamos a denominar también presión 1. Cuando entonces se encontraba la temperatura, la válvula iba a cerrar, la válvula solenoide, y cuando se hacía el cierre, entonces se tenía ahora un caudal 2. Ese caudal 2 era menor que el caudal 1 porque estaba pasando menos agua. Con ese nuevo caudal 2 se tenía entonces ahora una presión 2. En el capítulo anterior, en el episodio anterior, se dijo que esa presión 2 iba a tener un inconveniente, porque se iba a tener antes del cierre, vamos a tener todas abiertas, vamos a tachar acá para simbolizar que está abierto todo el sistema. Cuando estaba abierto teníamos una presión que llamábamos 1, pero cuando una de las válvulas cierra, cuando por lo menos esta cierra, entonces se tiene una presión mayor. Al tener una presión mayor en el sistema, es muy probable entonces, si no se tiene la distribución o el balance adecuado de válvulas, es muy probable entonces que al tener más presión pase más caudal por las válvulas que están abiertas, porque vamos a tener más presión de la que teníamos anteriormente. Esto puede originar el exceso de agua, problemas en los intercambiadores, también inconvenientes en cuanto a la eficiencia energética del circuito, porque estamos sometiendo, cada vez que cerramos el solenoide, estamos sometiendo a toda la instalación a una presión mayor sin necesidad, porque no la estamos necesitando. Estamos colocando a trabajar un sistema con una presión más alta de la que necesitamos, y eso va a traer una penalización energética de todo el circuito. En este episodio vamos a ver otro tipo de distribución más moderno y con más valor de eficiencia. Vamos entonces a quitar lo que habíamos puesto. Estamos quitando, y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, nos vamos a ubicar en la curva. Tenemos una bomba secundaria ahora con un variador de frecuencia. Un variador de frecuencia quiere decir que la bomba secundaria va a aumentar o disminuir las RPM según lo que necesitemos. ¿Cómo se va a hacer? ¿En qué se basa este principio? A la derecha, en la parte superior de la imagen, tenemos la curva típica de bomba, presión contra caudal, y segmentado tenemos la curva del sistema. Fíjense, esta curva de la bomba se saca para unas revoluciones específicas. Vamos a llamar que esto lo sacamos para una revolución A, unas RPM A.
Pero como ahora esta bomba tiene variador de frecuencia, entonces vamos a tener una curva diferente de bomba para cada revolución. Aquí tendríamos para cada RPM, aquí tendríamos entonces una curva para cuando tenemos otras RPM, y podemos tener esta curva cuando tenemos ahora otra. Para cada RPM vamos a tener una curva. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos, vamos a poner este abierto, tachamos que esté cerrado, tenemos abierto y tenemos abiertos los tres? Cuando tenemos abiertos los tres, entonces tenemos acá un caudal. Fíjense, tenemos este caudal. Ese caudal va a ser lo que era anteriormente el caudal 1, o sea, el caudal máximo. Tenemos la máxima cantidad de agua que estamos necesitando. Ese caudal 1 va a estar asociado, por supuesto, a una presión. Estamos utilizando la primera curva porque estamos trabajando a unas RPM que hemos llamado RPMA. Ahora, cuando una válvula solenoide cierra, entonces ya sabemos que vamos a necesitar menos caudal. ¿En qué se basa la estrategia de control? Vamos a tener un sensor de presión que nos va a medir el diferencial de presión que hay en el circuito. Este sensor de presión va a estar conectado a un controlador, y ese controlador a su vez va a tener una salida hacia la bomba secundaria. ¿Qué ocurre? Cuando cierra el solenoide, igualito va a intentar presentarse un pico de presión, pero ese pico de presión va a ser rápidamente censado por este sensor de presión diferencial. Esa información va a llegar entonces al controlador, y el controlador, al recibir la información, eso ocurre en milisegundos, al recibir la información, el controlador va entonces a tomar la decisión de cuántas RPM estamos necesitando, porque hemos dicho que esta bomba tiene variador de frecuencia. Entonces, como el caudal ha disminuido, ¿qué va a hacer el controlador? Va a disminuir las RPM, o sea que vamos a pasar de este caudal, ahora vamos a pasar a este caudal. Fíjense que hemos disminuido el caudal, ahora tenemos un caudal, estamos disminuyendo. Siempre que pasemos de cerremos solenoide, vamos a disminuir. Pero ¿qué ocurre? Ya no vamos a trabajar con la bomba que estábamos trabajando con unas revoluciones A. Vamos a trabajar con la misma bomba, pero con unas revoluciones B. ¿Qué ventaja va a tener? Que ahora la presión que teníamos, que antes era presión 1, vamos a colocarla aquí, que antes era presión 1, ya esa presión no la vamos a tener, porque ahora vamos a tener, fíjense, ahora vamos a tener una presión 2. Y esa presión 2 ya no es más alta que la presión 1, que era el inconveniente que teníamos, que habíamos estudiado en el episodio anterior y que puedes encontrar en nuestro canal o en la lista de reproducción. Esa presión 2 ahora es menor. Por lo tanto, no es necesario ahora someter todo el circuito a una presión más alta de la que necesitamos. Esto lo hemos logrado porque hemos hecho un cambio de curva. ¿Y cómo hemos hecho el cambio de curva de la bomba? Hemos hecho el cambio de curva de la bomba por la disminución de las RPM. Hemos saltado de esta curva A, hemos pasado a esta curva B. ¿Y por qué hemos pasado? Porque el sensor de presión le ha indicado a este controlador que ha ocurrido una perturbación en el sistema, y que esa perturbación en el sistema se debe a un cierre de solenoide que lo hemos captado por una variación en el diferencial de presión, y que a su vez el controlador toma la decisión y manda una señal de actuación al variador de frecuencia de la bomba secundaria para disminuir las RPM. Esa variación de RPM nos permite un salto en la curva para entonces tener una presión ahora 2 que va a ser más baja que la presión 1. Esta variación en la presión 2 y en el caudal nos va a traer un ahorro energético que lo vamos a ver reflejado en la eficiencia de toda la instalación. Entonces vamos ahora a tener una presión 2, que es una presión que todavía es lo suficiente para llevar el caudal de agua a toda la distribución. ¿Qué ocurre ahora cuando, por ejemplo, cierra otro solenoide? Si cierra otro solenoide, inmediatamente el sensor diferencial de presión le pasa la información al controlador, y el controlador entonces le manda la señal de actuación al variador de frecuencia de la bomba secundaria para entonces disminuir más las RPM. Entonces ahora tendríamos un caudal en este punto. Ahora fíjense que hemos pasado de este punto. Primero pasamos a este punto y ahora estamos en un tercer punto. Estamos disminuyendo el caudal, pero lo estamos haciendo, esta disminución del caudal se está haciendo con una disminución de presión. A medida que se disminuye el caudal, se está disminuyendo también la presión.
y eso nos está trayendo un ahorro energético que se va a ver reflejado en el rendimiento. Esta es una manera de controlar un circuito secundario con variador de frecuencia. Pues bien, nos vemos entonces en nuestro próximo episodio de la serie de refrigeración con chiller de Confort Empresarial.